Saludos, amables televidentes. Gracias por sintonizar una vez más a Primerísimas. Este año el tema de la pandemia ha impactado de manera muy sensible en las personas, el comportamiento, la salud mental, muchas situaciones que se han dado y que lleva a los especialistas a analizar ese comportamiento y por los hechos que se han estado viendo últimamente en República Dominicana. Hechos de violencia que llaman a la sociedad a repensar qué es lo que sigue sucediendo. En este día vamos a conversar con un experto, un especialista. Él es el doctor Tarquino Santana, es presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos y especialista en terapia de salud y familiar. Con él vamos a hablar en breve cuando regresemos de esta pequeña pausa. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGE, siguiendo los lineamientos del presidente Luis Abinader, ha puesto en marcha un ambicioso plan de expansión de su capacidad de generación, promoviendo la producción de energía limpia mediante el uso eficiente de las aguas de nuestras montañas y la generación de energía eólica y solar, fortaleciendo la política de alianzas público-privadas y los fideicomisos, mejorando la eficiencia de las centrales existentes y desarrollando nuevos proyectos que además de irrigar miles de hectáreas y generar más megavatios de energía, permitirá controlar las inundaciones, llevar agua potable y crear empleos en diferentes puntos del país. Energía limpia al servicio del país. Este es un buen momento para mirar hacia adelante, para demostrar que aún distanciados podemos estar unidos. En COPNAMA acompañamos a nuestros socios en este camino, como lo hemos hecho en cada capítulo de sus vidas. Hoy que desde casa protegen su bienestar y el de los suyos, les brindamos una mano solidaria, ofreciendo facilidades y tomando medidas para ayudarles a superar las dificultades que enfrentamos. Si antes estuvimos contigo, también lo estamos hoy y lo estaremos siempre. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros COPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Calisflor, innovando siempre con amor, ofreciendo un servicio de alta calidad a su clientela, tanto a nivel nacional como internacional, en toda parte del mundo y lugares lejanos de las provincias del interior del país. Ha diversificado su carpeta de variedades de flores, arreglos en rosas ecuatorianas y artificiales, con regalos especiales para cada ocasión. Ahora ofrece también flores artificiales y naturales muy exóticas para decoraciones y montajes de boda, cumpleaños y buffet, o cualquier tipo de eventos en general. Calisflor, innovando siempre con amor. Regresamos con nuestro invitado, el doctor Tarquino Santana. Él es especialista en terapia familiar, expresidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, a quien le damos la bienvenida primerísima en un año muy especial. Este año la pandemia ha impactado grandemente en la salud de no solo de los dominicanos, sino a nivel internacional en muchas personas de todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias, Yolanda, por invitarme una vez más a tu programa Primerísima, a la cual siempre asisto con mucho interés, tratando de contribuir junto a ti
a las informaciones de importancia para la comunidad. Muchas gracias a ti. Yo le hice la invitación porque en los últimos meses hemos visto mucho comportamiento diverso de las personas y antes de empezar la grabación usted me explicaba que las circunstancias, las muchas cosas que le generan a la persona un estado de inquietud, de ansiedad, de temor, de preocupación y todo eso a veces se puede convertir en una olla, una ebullición, ¿verdad? Sí, es correcto. Fíjate, cuando nosotros pensamos en la pandemia, el COVID-19, tenemos que tener en cuenta que ha impactado, ¿no?, en la sociedad y ha impactado de diferentes maneras. Hay un impacto de tipo general, que significa el aislamiento a que todos estamos sometidos, el uso de la mascarilla, muchas personas que han tenido que trabajar ahora en la casa en lugar de trabajar en el propio centro laboral. Bueno, hay una serie de consecuencias que ha habido a nivel general, ¿no? Y eso lógicamente que tiene un impacto también en lo psicológico, ¿no? Una persona que ahora ha perdido el trabajo, que los niños que ahora no pueden asistir a los centros escolares, pues muchas de esas personas así afectadas tienden a caer en un estado de ansiedad, de depresión, de temor. Un cambio general en el comportamiento. Sí, ha habido ese tipo de cambio en muchos grupos familiares, en muchas personas, ¿no?, dada esta nueva condición que con mucha razón se le llama una nueva normalidad creada por el COVID-19. Pero igual, y aunque hablamos de este impacto así a nivel general, lo más dramático es el impacto que ha tenido en grupos familiares en particular, ¿no? Personas que han perdido un familiar, personas que han perdido el trabajo, personas que han perdido su fuente de ingreso. Entonces, en esos grupos familiares el impacto es mucho mayor que el que pueda tener en las demás familias, donde solamente el impacto se refiere a las nuevas medidas que hay que tomar para prevenir el COVID-19, ¿no? Y estas situaciones que se han visto en los últimos días con la situación del feminicidio que ha vuelto a resurgir y en medio de esta situación es más preocupante. Sí, eso podría ser un evento que tenga que ver con las condiciones que ha impuesto la pandemia del COVID-19, ¿no? El hecho de que ahora tenemos que estar juntos y compartir más que como se hacía en otros tiempos, el hecho de la tensión que crea también la pandemia, el hecho del temor, la ansiedad, todo eso pueden ser elementos que tengan algún tipo que contribuyan de alguna manera con ese incremento de la violencia en general, no solamente a nivel de lo que son los crímenes pasionales, sino la violencia en general, ¿no? Sí, porque se ha visto situaciones de personas que han estado violentando los toques de queda. Eso es una parte que puede expresarse también por no cumplir, por no adaptarse a la nueva situación. Sí, eso ha venido también incrementándose en los últimos tiempos porque hay una tendencia al cansancio y hay también una tendencia muy natural a la persona en una situación que crea tensión, ir disminuyendo esa tensión e ir pretendiendo hacer cosas como las que hacía antes de existir esa condición, ¿no? Ya el temor no es tan fuerte como el que había inicialmente y eso es natural, ¿no? Y por otro lado está el interés que tiene la persona en volver a la normalidad, ¿no? Ya, seguir con la fiesta, seguir con la chercha, con los juegos en los barrios. En las galleras que se ha visto. Las galleras, los juegos, el deporte, ¿no? Usted vio el bar el que estaba cine. disfrazado de una iglesia, que también eso generó preocupación. Sí, sí. Entonces, esas son estrategias para buscar la forma de compartir, de continuar, ¿no? Más o menos en la misma situación que se vivía antes, cuando estábamos previo a la pandemia. La pandemia marca un hito en la historia de la humanidad en general, porque la pandemia
ha afectado todos los continentes, ¿no? No hay un solo continente que no haya sido afectado en mayor o menor medida. Y es por etapa, ¿no?, que se ha ido llevando. Y a propósito, cuando te hablo de cómo ha afectado a todos los continentes, llama mucho la atención, aunque no es el objeto de esta conversación, como en África, donde se creía que la pandemia iba a afectar de una manera significativa, no ha sido así. En el África es el continente que ha sido menos afectado por el COVID-19. Inclusive en África hay países que tienen 3 veces más habitantes que República Dominicana, que tienen más de 30 millones de habitantes. Sin embargo, la cantidad de muertos que han habido ahí son 300, 400 personas que han muerto. En cambio, nosotros hemos tenido 2.300 personas que han fallecido como fruto de la enfermedad. Nosotros hemos tenido miles y miles de personas, en cambio allí lo que se han dado son 2.000 o 3.000 personas, y eso ha llamado mucho la atención, sí. Pero sea como sea, lo cierto es que el mundo entero, de mayor o menor medida, ha sido afectada por la pandemia. Entonces habría que ver, porque muchas personas creen que la pandemia va a pasar de un instante para otro, y no es así, según han explicado los expertos de la Organización Mundial de la Salud. Habría que ver entonces lo que le esperaría el próximo año de cara a lo que se pueda ver, visualizar. Vamos a ir a una pausa y regresamos enseguida con esta interesante conversación de este día. Este es un buen momento para mirar hacia adelante, para demostrar que aún distanciados podemos estar unidos. En Copnama acompañamos a nuestros socios en este camino, como lo hemos hecho en cada capítulo de sus vidas. Hoy que desde casa protegen su bienestar y el de los suyos, les brindamos una mano solidaria, ofreciendo facilidades y tomando medidas para ayudarles a superar las dificultades que enfrentamos. Si antes estuvimos contigo, también lo estamos hoy y lo estaremos siempre. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros Coopnama, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Estamos conversando en este día con el doctor Tarquino Santana, el expresidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, especialista en terapia de salud y familiar. En el segmento anterior le explicaba muy bien cómo ha impactado la pandemia en la salud mental, no solo de los ciudadanos dominicanos, sino a nivel mundial, y cuáles serían las situaciones que esto va a devenir, porque esta situación va a concluir por etapa, no desde un día para otro. Y yo le hacía la inquietud que cómo se podría visualizar para tener una idea de cómo sería el comportamiento de los seres humanos, no solo de los dominicanos, sino de los seres humanos, después que pasa un proceso como este. Fíjate, Yolanda, la misma Organización Mundial de la Salud ha hablado de cómo la pandemia ha afectado la salud mental de las personas, ¿no? Y ha hablado de un incremento relacionado al COVID,
de la depresión, de la ansiedad, del temor, pero al igual que se ha dado esa situación a nivel de salud mental, también la propia enfermedad tiene como consecuencia, en un porcentaje elevado, según publicó una revista científica llamada Lancet, que dice que un 20% de las personas afectadas de COVID tienen como consecuencia, ¿no?, ya más allá de la propia enfermedad, afecciones de tipo mentales. Muchas de ellas, ¿Qué tipo? Afecciones, daños, ¿no?, de tipo mentales. Así, por ejemplo, pueden quedar con temores muy intensos, ansiedad, fobia, inclusive trastornos demenciales. Un trastorno demencial es un trastorno degenerativo que tiene que ver con daño en el cerebro. Todo esto como consecuencia del COVID. De manera que el COVID va a impactar en la salud de las personas de una manera muy distinta. Eso va a depender de cómo le haya dado, porque hay personas que le dan con síntomas, pero hay otras que le ataca de lleno. Sí, es correctísimo. Así mismo es. El COVID afecta a las personas. Yo he tenido pacientes y allegados que han sido afectados por el COVID y sus manifestaciones sintomáticas han sido muy distintas. En algunos han sido muy ligeros, que dicen, bueno, a mí me dio, yo lo que hice fue que tenía una fiebre, tenía tosía un poco y se me quitó. Pero hay otros que han tenido síntomas muy severos y por muy largo tiempo y han quedado ya cuando te están dando negativo del COVID, han quedado todavía con consecuencias, como por ejemplo se cansan fácilmente, tienen dificultad para respirar, de manera que la manera como ataca los síntomas, la sintomatología es muy distinta en una persona y en otra, ¿no? Con respecto a algo que tú decías de cómo el COVID va a cursar, ¿no?, cómo esta pandemia se va a dar, yo entiendo en que el 2021. Sí, que yo entiendo que será tal como tú lo planteabas, ¿no? El COVID, la pandemia, comienza en un momento dado y se va incrementando, luego llega a lo que llamamos a nivel de meseta, que es cuando se estabiliza y ya no hay un incremento, pero tampoco hay una disminución, y luego entonces comienza a disminuir, ¿no? Ese es el curso que siguen todas las epidemias, ¿no? En este caso se trata de una pandemia porque se ha extendido al mundo entero, de manera que no se trata ya de un segmento poblacional, sino de todo el mundo. Por tanto, es una pandemia. Lo que sí a mí particularmente me llama la atención, la manera como cursó en la China en particular. Si tú te buscas la China, ¿no?, en esas informaciones que salen con respecto al COVID y sus manifestaciones en los distintos países del mundo, te das cuenta de que en China no hay problema de COVID. Y eso llama mucho la atención porque ahí fue donde lo controlaron bastante. Se generó. Y el control que hizo la China, ¿verdad?, logró erradicar, aparentemente, según la información que se tiene, ¿no?, erradicar la enfermedad de una forma tal que no ha habido ni siquiera un repunte de la enfermedad, un rebrote de la enfermedad, sino que se ha mantenido la China con cero manifestaciones. ¿Cree usted que se debió al cumplimiento de los ciudadanos chinos? Bueno, puede ser porque son países donde se toman medidas muy drásticas. Muy y drásticas. Las personas tienen la obligación de asumir eso, ¿no? Y son países muy rígidos en sus controles. Eso es la única forma que yo tengo de poder entender cómo un país logra en poco tiempo relativamente erradicar una pandemia que se genera en ese mismo país, ¿no? Y eso no lo puede lograr ningún país en el mundo. Por el contrario, lo que han habido son rebrotes en los países europeos, como por ejemplo España, Italia, Francia, Alemania. ¿Han vuelto atrás las medidas de correctamente. protocolo? Había una disminución de la frecuencia de la enfermedad, sin embargo, ha vuelto nuevamente a incrementarse, lo que se llama un rebrote de la enfermedad. Aquí en República Dominicana hay el temor de que eso pueda suceder, sobre todo en diciembre, que probablemente el gobierno se ve en la necesidad de tener que
cortar con el toque de queda. Probablemente, no sabemos hasta ahora cuáles serán las medidas que tomará el gobierno, pero la presión de los comercios podría llevarlo a considerar y a establecer un no toque de queda por un periodo de tiempo dado, supongo yo, lógicamente, ¿no? Y en las consecuencias de los seres humanos, porque entonces habría que ver si hay esa capacidad. ¿Usted ha sentido que se ha incrementado la asistencia de personas, no con el tema del COVID, sino con las consecuencias? Que se ha incrementado la asistencia de pacientes a buscar consultas sobre, no por estar afectado con el COVID, sino con las consecuencias del COVID. Sí, lógicamente, porque después de una persona haber padecido el COVID, queda con secuelas que requieren de la atención médica. Por ejemplo, tengo algunas personas, pacientes y algunos que son mis estudiantes que han tenido COVID y continúan recibiendo asistencia médica porque quedan afectados. Por ejemplo, una de ellas me dice que ella y su esposo están tomando vitaminas, ¿no? Porque han quedado muy debilitados y esa vitamina, que es prescrita por el propio médico, pues es un requerimiento del tratamiento, ¿no? Y entonces sí, no es cuestión de que ya me dio COVID, ya yo no tengo COVID, ya yo estoy bien, no. Es cuestión de que tienes que continuar atendiendo esas secuelas que quedan como el COVID. Eso es así. ¿Y en el caso de los niños? En el caso de los niños hay una condición muy sui generis, ¿no? Generalmente los niños suelen ser la población más vulnerable a todas las enfermedades. Por eso, anteriormente cuando hablábamos de la poliomielitis, cuando hablábamos de la varicela, de la viruela, del sarampión, de la papera, eso eran enfermedades que se daban generalmente en la población infantil. Y no es porque no le pudieran dar a los adultos, es que los adultos ya han creado mecanismos de resistencia porque a las enfermedades que le permiten bloquear ese tipo de virus. Sin embargo, en los niños, por esa condición de que no tienen esos mecanismos de resistencia tan poderosos, eran más vulnerables. Sin embargo, en el caso del COVID-19, en este caso, este virus no ataca, que es un comportamiento muy sui generis, no ataca tanto a la población infantil y cuando afecta a un niño, no suele tener una sintomatología tan severa como lo tiene en el adulto. Que es mucho más delicado y peligroso. Tenemos que hacer una pausa, doctor, para venir con el final del programa. Ok. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGEI, siguiendo los lineamientos del presidente Luis Abinader, ha puesto en marcha un ambicioso plan de expansión de su capacidad de generación, promoviendo la producción de energía limpia mediante el uso eficiente de las aguas de nuestras montañas y la generación de energía eólica y solar, fortaleciendo la política de alianzas público-privadas y los fideicomisos, mejorando la eficiencia de las centrales existentes y desarrollando nuevos proyectos que además de irrigar miles de hectáreas y generar más megavatios de energía, permitirá controlar las inundaciones, llevar agua potable y crear empleos en diferentes puntos del país. EGEI, energía limpia al servicio del país. Este es un buen momento para mirar hacia adelante, para demostrar que aún distanciados podemos estar unidos. En Copnama acompañamos a nuestros socios en este camino, como lo hemos hecho en cada capítulo de sus vidas. Hoy que desde casa protegen su bienestar y el de los suyos, les brindamos una mano solidaria, ofreciendo facilidades y tomando medidas para ayudarles a superar las dificultades que enfrentamos. Si antes estuvimos contigo, también lo estamos hoy y lo estaremos siempre.
Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Calisflor, innovando siempre con amor, ofreciendo un servicio de alta calidad a su clientela, tanto a nivel nacional como internacional, en toda parte del mundo y lugares lejanos de las provincias del interior del país. Ha diversificado su carpeta de variedades de flores, arreglos en rosas ecuatorianas y artificiales, con regalos especiales para cada ocasión. Ahora ofrece también flores artificiales y naturales muy exóticas para decoraciones y montajes de boda, cumpleaños y buffet, o cualquier tipo de eventos en general. Calisflor, innovando siempre con amor. En esta parte sería bueno escuchar un mensaje porque sabemos que la pandemia va a dejar secuelas de situaciones como usted ha señalado y sería bueno informarle a los televidentes para tomarla en consideración, usted como experto en el tema de la salud y también terapia familiar. Bueno, yo te diría ¿no? Todos los escuchos de lo que sigue en este programa, que lo mejor que podemos hacer, nuestra contribución sería mantener todo lo que se ha establecido a fin de prevenir la enfermedad. Esto es el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y mantenernos continuamente lavándonos las manos, etcétera, etcétera. Ese es mi mensaje a la población en general. Bueno, gracias doctor por haber aceptado la invitación a nuestro espacio y ojalá pueda ver pronto porque el tema de la salud va a estar muy activo durante todo este tiempo por la situación de la pandemia. Ok, muchas gracias. Amables televidentes, conversamos con el doctor Tarquino Santana, él es expresidente del Colegio Dominicano de Psicólogos y también especialista en terapia de salud y familiar. A ustedes, como siempre, gracias por la sintonía. Y recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, @YolandaTapia1, Primerísimas en Instagram y en la web www.livestream Cinevisión Canal 19. También estamos en Facebook y en YouTube. Será entonces hasta la próxima cuando nos volveremos a encontrar en otra entrega más de Primerísimas. Cuídense mucho y pásenla bien.